Buenas tardes, desde aquí de España. Hola, Nico. ¿Qué Hola, tal? ¿cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Aquí ya estamos para continuar con el evento de Bit Summit. En primer lugar, agradecerte que hayas participado como speaker. Y bueno, para aquellos que no los conozcáis, Nico es un referente en el mundo de Dynamics 365 y además es MVP en la categoría de Business Applications. Y bueno, ¿hoy qué nos vas a contar, Nico? ¿De qué nos vas a Bueno, hablar? la verdad es que he preparado una sesión que busca no tanto ir a un conocimiento técnico, sino que un paso por detrás en cómo empezar a prepararse y qué aspectos tener en cuenta cuando vamos a hacer una implantación de Customer Service. Y creo que sirve desde los dos puntos de vista, tanto desde el cliente, ¿no? La empresa que va a implementar, como quienes somos consultores, quienes trabajamos en la preventa o arquitectos de solución que tienen que aconsejar y asesorar a los clientes. Espero Pues que, bueno, genial. que encuentren ahí algunos insights interesantes en la presentación. Pues genial, Nico, te dejo con ello y bueno, al resto de los asistentes que nos están escuchando, cualquier duda que tengáis lo podéis poner en el comentario. Yo al final a Nico, si Nico no puede seguir el chat porque estamos en vivo y en directo, le trasladaré las dudas. Así que vamos a ello, Nico, todo tuyo. Dale, muchísimas gracias, Rocío. Perfecto. Como mencionaba antes, esta sesión es cómo preparar una implantación de Customer Service. La idea es, bueno, ir desarrollando algunos conceptos que nos sirvan de guía al momento de plantearnos o que un cliente nos plantee esta necesidad. Rápidamente y como corresponde para cumplir con nuestros patrocinadores y bueno, y también, de hecho, quisiera agradecer a los organizadores porque este evento no es poca cosa haberlo organizado. Por un lado, los patrocinadores, que si no fuese por el apoyo que siempre dan, es muy difícil este tipo de eventos y bueno, poder tener sorpresas, poder tener infraestructura, algunos regalitos, en caso bueno, del quiz que hay y bueno, y demás. Algunas de estas sorpresas que sé que también están ahí preparadas. Con lo cual, siempre es importante tenerlos presentes y agradecer el compromiso. Aquí, bueno, yo soy de la casa de Infoban y siempre ahí comprometido con la comunidad. Me presento muy rápido. Ahí Rocío hizo una breve introducción mía. Yo soy Nico Fernández, soy arquitecto de soluciones de Dynamics 365 y Power Platform. Trabajo con Dynamics desde el 2014, junio de 2014, y con herramientas no code, low code, si se quiere, desde el 2009. O sea, mi background en realidad empezó con Sugar CRM, en donde como buen perfil funcional tenía que buscármelas creando y configurando y, bueno, adaptando la solución sin necesidad o sin tener que tirar código. Soy MVP en Business Applications desde el año pasado, MSD, y bueno, y tengo a nivel local con mi empresa ibérica un reconocimiento bueno, como venta técnica, que es el MVS. Tengo una iniciativa en la comunidad que es Power 365 con unos colegas, la iniciamos hace unos meses y bueno, después podrán buscarla y buscar más información. Y soy director de preventa actualmente en Infoban, que como decía antes, es una empresa que colabora siempre con la comunidad y tiene presente esto. Para introducir rápido e ir navegando en cómo va a ser esta presentación, hay tres aspectos que considero que son muy importantes para poder conversar con los clientes cuando vamos a emprender un proyecto de Customer Service. El primero tiene que ver con entender la organización y eso va a cuál es el momento que tiene esta organización. Vamos a ahondar un poco más en bien qué significa esto. El segundo de los puntos es entender el entorno y aquí tiene que ver tanto desde un aspecto tecnológico, si se quiere, técnico de arquitectura, pero también, dependiendo de las organizaciones, puede haber algunas limitaciones que tener en cuenta. Y el tercer punto es conocer las capacidades, y esto me refiero a las capacidades que la herramienta nos ofrece, que la plataforma nos ofrece, y con la cual vamos a poder bueno, tirar para adelante y desarrollar el proyecto. Básicamente, cuando hablo de entender a la organización, hay varias preguntas que creo que tienen que ser disparadores para poder desarrollar esto, ¿no? Para poder obtener la información que necesitamos y poder, obviamente, entender cuál es el contexto y cuál es este primer momento, ¿no? O el nivel de maduración y al mismo tiempo cuál es el ecosistema o la morfología de nuestro cliente. Temas como, por ejemplo, si el servicio al cliente lo lleva un equipo interno o externo, es decir, son empleados de la compañía, son los mismos siempre, o estamos hablando de que está tercerizado en un contact center donde hay una rotación. Y acá voy a irme echando algunas respuestas o algunas consideraciones, me disculpe, pero a veces puedo ser un poco desordenado e intentaré no serlo tanto esta vez.
Básicamente ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con licenciamiento. No es lo mismo cómo se licencia un usuario que es fijo siempre y demás, a cómo se puede llegar a licenciar cuando hay una rotación. Son dos puntos distintos. Después, ¿cuál va a ser la estrategia respecto al servicio al cliente? Vamos a ver si andar un poco más en eso y tiene que ver con puntos que siguen luego, ¿no? En cómo interactúan las distintas áreas de la organización, cómo está concebido el servicio al cliente, es decir, solamente se le da servicio a los que son clientes reales, se da servicio como asesoría a quienes quieren buscar más información sobre, bueno, los productos o servicios que la empresa, la organización puede estar ofreciendo. Si pensamos en el sector público, podemos hablar de servicio al cliente. Claramente sí, cliente es una palabra medio tabú en el sector público, pero hay que entenderla más allá de lo que puede significar a nivel comercial. O sea, hay que entenderlo como que es la persona que va a terminar haciendo uso o consumo de nuestros productos o servicios. Y el Estado tiene servicios que ofrece a la ciudadanía, con lo cual el ciudadano en ese contexto es considerado, se puede considerar un cliente. Si nos vamos a otros sectores, una ONG, si nos vamos a una fundación, obviamente interactúan con personas que no son necesariamente clientes, pero sí se les tiene que dar un nivel de servicio. Hay una interacción ahí, hay que tener en cuenta esa estrategia, el cómo son, esa estrategia hay que contemplar. Obviamente, ¿cuál es ese macro proceso de servicio al cliente que estamos hablando, no? ¿Cómo está concebido el inicio de estas interacciones? ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Cómo se pueden finalizar? ¿Qué áreas tienen que interactuar o qué áreas pueden formar parte de este proceso o este macro proceso de servicio al cliente? Vamos a hablar también, obviamente, de por qué canales vamos a dar este soporte. Punto muy importante, lo adelanté antes, es cómo interactúan las áreas que son más core de la organización. Léase marketing, ventas, operaciones, postventa, que es servicio al cliente. ¿Cómo interactúa todo esto al momento de, bueno, cuando hay un tema, cuando hay un punto a gestionar y sobre todo en los procesos que son transversales, entendiendo también que la situación o el modelo que existe hoy de, lo vamos a comentar ahora en una slide, en la siguiente, pero este modelo de te vendo y después empiezo a darte soporte ha cambiado bastante, o al menos en la mayoría de las organizaciones han visto un cambio en los últimos años. Temas que no son tanto de un aspecto de entender el proceso o el negocio para mapearlo, si se quiere, o poder ofrecer la mejor licencia o la mejor solución, sino que tiene que ver con el éxito del cliente, perdón, del proyecto. Es si el cliente tiene, o si el proyecto tiene un sponsor, y quién es, tenerlo bien identificado, porque eso es clave, vamos a comentarlo en breve también. Y por último, si hay algún champion, ¿no? Algún usuario avanzado con el cual sabemos que es un punto de apoyo técnico y de negocio para poder, bueno, potenciar el proyecto. Entonces, algunos puntos a tener en cuenta, ¿no? Hablaba de la interacción de las distintas áreas de una organización. Y hoy en día podemos entender, y de hecho lo pueden ver ustedes mismos en los modelos B2C, donde ustedes son el consumidor, en donde estamos bombardeados constantemente por marketing que quiere, ¿no?, hacernos saber que este es el mejor ordenador, este es el mejor servicio, este es el mejor perfume, o el mejor móvil, o el mejor coche. Estamos por distintos lados, distintos canales, siendo invadidos, si se quiere de alguna forma, bombardeados, siendo estimulados para conocer sus productos, conocer sus servicios. Y lo más normal hoy en día, el tipo de buyer que somos, el buyer personal ha cambiado y lo que hacemos es investigar. Y muchas veces, y esto no voy a repetir las slides clásicas que hace 5 años, sabemos y conocemos si estamos hablando de cambio del buyer persona, ¿no? Y que desafían al vendedor, pero es así. Muchas veces conocemos más de la persona que nos va a vender y es un desafío. Y eso sucede que nosotros vamos a buscar ayuda y vamos a buscar asistencia a un área de servicio al cliente. Enviamos una consulta, enviamos un chat o llamamos por teléfono y estamos buscando información. No estamos comprando todavía, estamos buscando información. ¿Se puede interpretar que queremos comprar? Sí, obviamente. Y ahí empieza, si se quiere de alguna forma, el cómo ha cambiado el proceso comercial y el cómo ya no es marketing, traslada leads a ventas, vende y genera un cliente para atención al cliente. El área de atención al cliente se ha transformado en un área mucho más importante porque recibe de forma mucho más prematura a aquellos potenciales clientes que, bueno, valga la redundancia, potencialmente van a ser clientes. Me encanta repetir las cosas.
Pero ahora, más allá de chistes, es realmente muy importante hoy en día el rol que juega, porque ha cambiado, ha dejado de ser algo tan escalonado para ser, si se quiere, un poco más céntrico y en donde hay un gran o un fuerte aspecto de marketing y customer service que terminan derivando en ventas. Que obviamente hay no es tan lineal tampoco así como este gráfico, pero sí quería representar el que ya no es escalones que van avanzando en un proceso estanco. Es algo mucho más fluido, es mucho más dinámico, en donde, obviamente, quien compra después tendrá algún problema, alguna consulta, querrá alguna otra cosa, lo seguiremos estimulando para hacer un upselling, para venderle más cosas, pero en definitiva, ha cambiado ese paradigma en donde se puede pensar a servicio del cliente únicamente como, ok, resuelvo quejas, resuelvo problemas, sino que está para atender una instancia anterior. Y esto nos lleva, si se quiere, a pensar en si estamos hablando de Customer Service, estamos hablando de Customer Experience y cuál es la diferencia entre ambos. Y hay otras, he hecho unas presentaciones en los últimos años que hablan de estrategias omnicanalidad y multicanalidad, en donde creo que esto forma parte de esas discusiones y esos cambios de paradigma, esos cambios de estrategia que tenemos que empezar a tener, o que las organizaciones tienen que empezar a tener de acuerdo a poder amoldarse a lo que los clientes quieren. En definitiva, un cliente va a comprarnos si se siente cómodo con nosotros. Hoy en día, y no quiero repetir de vuelta las slides o las PPTs que venimos escuchando desde hace muchos años sobre cuando empezamos a hablar, ¿no?, de la omnicanalidad y que estábamos todos fascinados con la omnicanalidad y que hablamos que una mala consulta o una mala experiencia te hace perder 30 clientes. Más allá de las estadísticas, que son reales, son números, pero son reales, obviamente te empiezan a afectar cuando es tu organización la que perdió los 30 clientes o los 30 potenciales clientes. Más allá de eso, hay que entenderlo de otro aspecto. Hay que entender nuestros proyectos no tanto de forma fría con números ni con tecnología, hay que pensarlo desde el valor realmente hacia el negocio, hacia lo que vamos a implementar. Y por eso hay que entender el problema de la misma forma. Me parece, al menos es el enfoque que intento aplicar. Si nos ponemos desde el lugar del comprador, obviamente uno, si la economía le permite, va a preferir tener una mejor experiencia. Le puede costar un poco más, prefiere una mejor experiencia. Y uno está dispuesto a eso, si la economía te lo permite, porque te da una mayor satisfacción. Entonces, todos como humanos o como seres humanos buscamos ese mayor nivel de satisfacción, se encuentra de distintas formas, pero esa experiencia buena, si uno tiene un problema, se lo resuelven. Voy a hacer un ejemplo muy local y quizás no es en primera persona, me ha pasado apenas que me voy a España hace unos años, que una persona que es fanática de una de las cadenas más grandes de tiendas departamentales, no voy a decir el Corte Inglés para no hacer ningún tipo de publicidad, me decía, yo compro siempre ahí. No me importa si pago un poco más, pero yo sé que si tengo un problema, voy y me lo resuelven. Y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque la empresa sabe que puede jugar con ese, ok, quizás es un poco más cara a veces, tira algunas promociones, pero lo que busca es que la experiencia sea buena. Si la experiencia es buena, el cliente va a volver. Si la experiencia es mala, nunca va a volver. Si la experiencia es buena, quizás, bueno, no llega con la billetera, ¿no? No llega con la parte económica y cuando llegue vendrá. Pero si la experiencia es mala, por más que llegue con la parte económica, no va a venir. Entonces, dejar de pensar en solamente doy un servicio al cliente cuando tiene un problema, cuando tiene una queja, a pensar en una estrategia mucho más transversal de la organización, en donde las distintas áreas, marketing, ventas y servicio al cliente, trabajan de una forma mucho más interrelacionada, es lo que te permite pensar en una estrategia de Customer Experience. Y obviamente plataformas como Dynamics, no estoy aquí posicionando versus Salesforce o sobre otras, pero claramente una plataforma como Dynamics que tiene todas las aplicaciones dentro de un solo entorno es diferencial al momento de pensar en una estrategia así. Entonces, cuando queremos entender el negocio, tenemos distintos aspectos, ¿no? Y acá, de vuelta, y voy a buscar que esto sea disparador de muchas otras preguntas o muchas otras dimensiones que podemos llegar a necesitar entender o exponer. El primer punto que necesitamos entender es quién es el cliente, ¿no? O sea, el cliente de la organización, no es nuestro, el nuestro es quien estamos implantando a Dynamics, ¿no? Pero ¿quién es ese cliente? Tenemos que entender si tienen contratos o limitaciones al momento de querer, no sé, tengo un contrato para poder tener tantos tickets de soporte, tengo tantas horas contratadas de soporte, porque ya estamos hablando de soporte explícitamente, o sea, es una parte de lo que es Customer Service. Cualquier persona puede ponerse en contacto en nombre de otro. Hay distintos niveles de clientes con los cuales puedo llegar a tener distintos niveles de servicio que brindar. Otro aspecto es quién va a dar ese soporte, ¿no? Quién va a dar ese servicio de cara al cliente, o sea, perdón, de cara interno.
Y ahí afecta, primero lo mencionaba antes, estamos hablando de un equipo fijo, es interno, fijo, ¿no? Es relativo, pero es un equipo mucho más controlado, es mi equipo de Customer Service, de Contact Center, que tengo aquí a 15 personas, que están todo el día, que con el chat, que con el teléfono, que con los mails y demás, son mi equipo, son mi gente, tienen la camiseta y son ellos. Es un equipo donde la rotación es mucho más acelerada porque quizás es un contact center donde yo le compro capacidad y no compro personas. Es decir, hoy pueden estar Juan, Pedro y Alicia, mañana Sara, María y Josecito. Y está fantástico, porque yo le compré la capacidad de 3 personas. Eso, más allá de una cuestión de licenciamiento, que era lo primero que planteaba en una de las primeras slides, hay un punto que tiene que ver en cuán fácil tiene que ser después la solución, ¿no? O sea, cuán fácil para poder adoptarla de forma rápida, de tener herramientas que permitan, ok, no hace falta que yo sepa absolutamente todo, pero en un par de clics llego a donde necesito y puedo dar soporte a los clientes. Y después, un punto no menor es cómo se distribuyen entre los miembros el trabajo, ¿no? Si no quiero utilizar términos como las actividades o los casos, quiero ser un poco más amplios, ese trabajo que reciben, ese flujo de trabajo que tienen que resolver. Vuelvo a dar ejemplos, chats, llamadas, cómo se hace esa distribución. Son puntos muy importantes para entender cómo funcionan internamente. Y otra dimensión es cómo es el servicio que se da. Y ahí tenemos un poco vinculado, si se quiere, un poco transversal a todo, ¿no? Es qué canales están disponibles. Esto está vinculado a también cómo lo voy a distribuir. Obviamente, no le puedo asignar más de una llamada a una persona que ya está entendiendo una. Si existe acuerdo de nivel de servicio y si lo vinculamos con la pregunta de antes, hay distintos niveles de cliente. Cada nivel de cliente tiene un nivel de servicio distinto. ¿Cómo funciona eso? Y después, ¿qué otras áreas deben interactuar? Y esto es importante y está vinculado, si quieren, cómo se compone el área. O sea, desde el área de Customer Service es muy normal que haya distintos niveles, ¿no? Distintos niveles de atención, distintos equipos, distintas colas de trabajo que pueden estar trabajadas por distintos equipos. Son cosas normales. Quienes han trabajado, como en mi caso, en un contact center, les va a resultar familiar. Quienes han implementado Customer Service, como también es mi caso, también les resultará familiar. Pero básicamente hay dentro del área una composición, están los agentes, hay supervisores, hay distintas áreas que se ocupan de distintas gestiones, pero eventualmente hay otras áreas de la organización que no son parte del core, si se quiere, del área de Customer Service, pero que tienen que interactuar y hay que saber exactamente cómo se interactúa, qué nivel de interacción tiene que tener, si es algo que tiene que ser de forma directa en el proceso, tiene que ser algo más consultivo y, bueno, procesado y luego admitido en la plataforma. Son los puntos a tener en cuenta de forma transversal. Y lo más importante cuando estamos hablando de entender el negocio, y esto es de cara al sponsor, de cara al product owner también, es, ok, ¿qué se espera de esta implantación? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde duele el zapato? ¿No? ¿Dónde está oliendo mal la cosa? Que están pensando en un cambio o que están pensando en implementar una solución. Quizás no funciona nada mal, pero simplemente ven que pueden mejorar. Ok, es un punto. Pero ¿qué significa poder mejorar? Hay un aspecto que es clave y esto excede Customer Service. Esto es prácticamente para cualquier proceso o proyecto que tenemos que tener en claro cuál es ese objetivo, ¿no? Y que tiene que ser medible, porque el éxito del proyecto, si no lo podemos medir, va a ser subjetivo y, querramos o no, siempre del otro lado se está pagando y cuando uno paga, si no hay algo muy objetivo para medir la satisfacción ni que todo haya salido bien, uno cuando paga es bastante más exigente que cuando le pagan. Eso es así, es la vida misma. Entonces, es importante entenderlo y poder decir, ok, esta es mi métrica o estas son mis métricas o estos son los KPIs que yo necesito tener presentes al momento de abordar este proyecto. Porque de esa forma vamos a poder garantizar realmente un alineamiento con el negocio que va a garantizar entonces el éxito del proyecto. Y hablando de éxito, mencionaba antes, bueno, perdón, todo esto nos va a permitir tener un roadmap, ¿no? Entre lo que es el ASIS y finalmente el to be. Y esto es parte también de esa visión conjunta que podemos tener con nuestros clientes. Esto forma parte de lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Tenemos que tener presente que todos tengamos claro cuál es el punto de partida y hacia dónde se quiere ir. Y esto, y ahora sí, perdón que me adelanté una slide, hablando de éxito, y lo mencionaba al principio, hay un actor que es fundamental de todo proyecto, esto excede Customer Service también, pero que ese es el sponsor, ¿no? Es muy importante tenerlo presente para poder y que haya
una presencia, o sea, tener uno presente quién es, interactuar correctamente, pero que haya una presencia de esa persona en el proyecto, porque tiene algunos factores que son clave para el éxito. Es quien va a tener la visión correcta de hacia dónde se tiene que ir. Es quien va a tener que tomar las decisiones más complejas si hay que tomar alguna. O sea, si hay algún punto medio problemático o alguna decisión que tomar, algún bloqueante, algún cambio de alcance que haya que suceder o alguna discrepancia entre distintas personas de peso del proyecto, bueno, tenemos que buscar aquí apoyo fuerte. Obviamente tenemos un product owner que tendrá que ser, o tradicionalmente lo hay, tendrá que ser quien lidera, ¿no? Pero siempre tiene el sponsor, va a tener siempre un nivel ahí de decisión. Y es un actor fundamental para asegurar la gestión del cambio correcta. O sea, el sponsor suele ser una persona de peso en la organización y que va a ayudar a que la organización adopte y bueno, finalmente tenga éxito este proyecto. Y entender, y acá no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero sí entender que la gestión del cambio no empieza con, ok, tenemos pruebas UAT, muchachos del contact center, empiecen a probar esta nueva herramienta y díganme qué tal les va. No. Nunca funciona bien así. Muchas veces se hace así. Nunca funciona bien así, pero sobre todo en contact center, en donde muchas veces hay un estrés porque tengo 50 llamadas en cola esperando ser atendidas, porque tengo KPIs o acuerdos a nivel de servicio que se vencen, porque tengo quizás contratos y penalizaciones atrás de eso. Entonces, entender que el usuario final sea parte del desarrollo de ese proyecto ayuda mucho a la gestión del cambio y es algo que se tiene que abordar desde el principio del proyecto y se tiene que tener en cuenta. Otro de los actores, y aquí, perdón, pensé que había puesto la animación, pero me olvidé, es el champion, ¿no? Lo mencionaba antes. Y aquí, o sea, tenemos que saber bien quién es, si es que existe, porque es alguien que naturalmente nos va a ayudar a liderar. No hace falta que sea el product owner, pero sí muchas veces va a ayudar, o sea, apoyar en el product owner para finalmente empujar el proyecto. Va a ser quien adopte más fácilmente y quien vaya para adelante con la adopción de la plataforma y es sin duda un aliado de todo proyecto. No siempre es fácil identificarlo, no siempre es una persona empoderada, pero siempre es bueno poder identificarlo si es que existe y, bueno, obviamente que forme parte de este proyecto y que ayude a empujarlo. Si pensamos desde el aspecto de entender el entorno, aquí cambiamos ya al segundo capítulo. Tenemos que entender, entre otras cosas, cuál es la arquitectura, ¿no? O sea, técnicamente o tecnológicamente hablando, cuál es el entorno con el que me encuentro. Tengo todo un ecosistema on-premise y voy a tener que hacer una migración de tropecientos 50 registros. Voy a tener que estar atado a, no sé, 70 sistemas legacy en los cuales el agente tiene que buscar información y, bueno, es cómo funciona y es cómo tiene que interactuar. Estamos hablando de servicios de terceros que están contratados y que nos van a limitar en decisiones que podemos tener. Le hace, no sé, yo tengo esta solución de chat que es lo más de lo más, que iba a decir una grosería, es lo más de lo más. Bueno, puede ser. Es buenísima. Ahora tengo que empezar a ver cómo lo integro con Dynamics para que la experiencia de los usuarios, del usuario en este caso de Dynamics, obviamente no del cliente final, pero para que la experiencia del usuario sea buena, ¿no? Solo un comentario sobre las versiones que he mencionado, que he hecho sobre omnicanalidad versus multicanalidad. Un aspecto importante de la omnicanalidad es pensar que la omnicanalidad tiene dos caras, el cliente, pero también el usuario, la gente. Entonces, garantizar esa integración de todos los canales es muy importante y para eso, bueno, si hay alguna solución de terceros ya contratada, nos va a limitar. Nos va a condicionar, no digamos limitar porque tiene una connotación negativa, nos va a condicionar. Y después puede haber algún tipo de restricción, ya quizás más a nivel regulaciones, que tengamos que tener en cuenta. Por ejemplo, si es una entidad bancaria, estamos hablando de un país en donde las entidades bancarias no pueden tener en la nube información de los clientes. Ahí tenemos una restricción y no es una restricción menor. Entonces, ese tipo de restricciones también las tenemos que tener presentes de cara al proyecto. Y aquí lo que vamos para entender este entorno también he trabajado con algunas preguntas clave, me parece importante, del aspecto de la arquitectura. Lo mencionaba antes, es entender cuáles son los sistemas legacy con los cuales vamos a estar interactuando, que existen y que, bueno, van a estar ahí, nos guste o no, y tenemos que entender cómo tenemos que interactuar, ¿no? O sea, qué métodos de integración van a tener cada uno, qué tipo de interacción tengo que hacer yo. Es decir,
son datos que tengo que leer nada más y tengo que consultar, son datos que voy a tener que traerme porque tengo que importarme, son datos que tengo que poder trabajar, interactuar, crear un nuevo registro, modificar uno anterior. Va a cambiar mucho el enfoque de solución final dependiendo de todo esto. Y después, obviamente, para cada uno de los canales ya tienen una solución, por ejemplo, tienen una centralita, tienen voz por IP, tienen un chat ya contratado. Bueno, todo esto forma parte de entender esa arquitectura actual del cliente. Después, si tienen servicios de terceros, ¿no? Y acá lo mencionaba también antes y está muy vinculado, por ejemplo, a los canales, ¿no? Pero no necesariamente. Pero cada vez que suceda esto tenemos que entender, ok, ¿qué dependencia me puedo encontrar acá? Voy a tener canales de contacto dependientes a estos, es decir, no puedo pensar en utilizar el chat de Dynamics porque ya existe, como decía antes, ¿no? Una solución de chat buenísima que se integra con el e-commerce y demás y bla, bla, bla. Fantástico, no se quiere la solución de Dynamics de chat. Ok, ¿qué dependencia voy a tener? Y sobre todo ¿hay integración nativa? Voy a tener que trabajarla, voy a tener que tirar del Channel Integration Framework para poder resolver esto. Bueno, son preguntas que uno se tiene que ir haciendo. Y luego lo mencionaba antes, las restricciones, que pueden ser, por ejemplo, si hay restricciones del entorno cloud, si hay algún tipo de restricción por la arquitectura actual, también si hay algún tipo de restricción. Si se hace la restricción es una decisión de la organización, yo con esto no trabajo. Bueno, fantástico, con esto no se trabaja. Entonces, ese tipo de restricciones son importantes también tener presentes al momento de pensar en la solución. Y de vuelta ¿qué se espera obtener, ¿no? O sea, desde el aspecto técnico, en el aspecto del entorno, cómo se espera que esto evolucione y cómo se espera que esto se desarrolle. Si vamos al tercer punto, que tiene que ver con conocer las capacidades, aquí quizás es la parte más técnica, no me voy a meter de forma técnica en la charla, pero sí, si se quiere, es lo más cercano al producto que vamos a estar hablando. Tiene que ver con entender cuáles las capacidades, cuáles las funcionalidades de Dynamics van a aplicar. Y hablo de Dynamics, pero en realidad es Dynamics Power Platform. Es cuáles aplican realmente para esta implantación y de qué forma aplican, porque no es lo mismo una u otra forma. Entonces tenemos, ok, aplicar el Customer Service Hub, es mejor los Workspace, o vamos por el Omnichannel. ¿Utilizan realmente SLA? ¿Tienen esos acuerdos a nivel de servicio? ¿Cómo son? ¿Me sirve lo nativo? ¿O voy a tener que trabajar con algún modelo más personalizado, más ad hoc, de gestionar los contratos, los derechos, las SLAs? ¿Qué KPIs gestionan? ¿Cómo hacen ese análisis, no? Luego, ¿cómo gestionan esa escuela de trabajo? Lo mencionamos antes, es cómo se distribuyen ese trabajo. Si vamos a poder utilizar el chat nativo, algún ICV, lo mismo con la voz, o una voz nativa, o, bueno, en breves. Y finalmente, si hay una necesidad de tener social care, ¿no? Social care es cuando das soporte por redes sociales, y esto todos sabemos, es el punto flojo, si se quiere, de Dynamics. Es el punto donde sí tenemos que apoyarnos en una solución de terceros para dar una solución cerrada, más amplia, pero de vuelta, depende de los casos, ¿no? Entonces, el primer punto es entender la diferencia entre el Customer Service Hub, el Workspace y el Omnichannel. Como conclusión de estas slides vamos a tener, si se quiere, algún árbol un poco rápido, muy alto nivel, para entenderlo. Pero básicamente, para quienes no conozcan estas aplicaciones, Customer Service Hub es la clásica de Customer Service en donde hacemos la gestión de casos, hacemos la gestión de actividades, colas de trabajo y demás. Omnichannel fue la segunda que ha salido y nos ha incorporado canales digitales, canal de chat nativo, integración con WhatsApp, con Teams, con SMS, etc. Y después ha surgido hace relativamente poco la tercera aplicación que es Workspace, que se basa en las capacidades del Customer Service Hub, pero también nos permite cierta flexibilidad que el Omnichannel Engagement Hub nos daba, como ser quizás trabajar en múltiples sesiones a la vez. Y en realidad es acá donde tenemos que empezar a preguntarnos cosas para saber cuál o cuáles aplicarán al cliente. Entonces, la primera es entender cuáles son los canales que se prevén, ¿no? Tenemos las llamadas, tenemos los mails, portal, redes sociales, mensajes instantáneos, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de cuáles son los canales que se prevén en la implementación, vamos a ir por una o vamos a ir por otra de las soluciones. Y luego tenemos que empezar a pensar, ok, la llamada es una gestión manual, porque quizás tiene una centralita que no se puede integrar, o es ya con la centralita integrada o con servicio de voz integrado. Los mensajes de redes sociales, ¿estamos hablando de los públicos o solamente hacen gestión de los privados y los públicos mueren ahí o se encarga el community manager? Son dos puntos no menores,
al momento de pensar cuál va a ser la solución y si necesitamos alguna solución de terceros también. Tenemos también que pensar en, ok, ¿cómo se distribuye este trabajo? Cada uno se asigna, bueno, lo que quiere manualmente, dice, este para mí, o hay alguien que dice, este para ti, este para ti. Es una asignación por skills, no sé, habla inglés, entonces está por aquí para que le caiga todo lo de inglés. Habla alemán, va, le cae todo lo de alemán. Es por ocupación, es por orden de asignación, es Manuel, Felipe, José, María, Sara. Manuel, Felipe, José, María, Sara. No me importa qué pasó en el medio, si siguen trabajando, si, no sé, yo le voy tirando en el mismo orden. ¿Hay algún otro formato? Es una mezcla de estos. Eso es importante también de conocer y entender. Otro punto es, ¿cuántas gestiones se pueden tener en simultáneo? Y esto está estrictamente vinculado en realidad a cada uno de los canales, ¿no? O sea, voy a tener una, voy a tener múltiples. Hay canales que nos obligan a tener una, hay canales que nos permiten tener múltiples. Esa es la estrategia. ¿Cómo se quiere gestionar eso de cara a los clientes? Por ejemplo, llamadas, lo dije antes, llamadas puedes una sola por vez, mientras que, no sé, correos electrónicos podrías tener varios abiertos al mismo tiempo. Ok, ¿qué se quiere hacer? ¿Se quiere responder varios correos electrónicos a la vez o se quiere que la gente se enfoque en uno y luego pase a otro y luego pase a otro y luego pase a otro? Otro punto es qué tipos de KPIs y analíticas se requiere. Y acá tenemos mucha variedad también. Quizás algo más operativo, ¿no? Quiero saber qué tengo pendiente mío, qué tengo asignado a mí, no me interesa mucho, quiero saber esos volúmenes y ya está. Quizás es algo más simple, pero un poco más avanzado que eso, ¿no? Quiero volúmenes, no sé, por fecha, por estado, si cumplí el SLA, alguna métrica quizás más sencilla. Quizás necesito métricas más avanzadas, con cruce de información. Y quizás quiero, no sé, que la herramienta me diga tendencias, ¿no? Cuáles son los problemas que están apareciendo y que yo no tengo, no sé, tipificados. Y que, sin embargo, la herramienta con inteligencia artificial me pueda proponer. Otra de las capacidades que tenemos que considerar, ¿cuáles son? O sea, tenemos que pensar en SLA, tenemos que pensar en derechos, en autogestión, en base de conocimientos, en scripts y macros, en objetivos hacia los usuarios. ¿Qué otras capacidades vamos a necesitar y tenemos que tirar de ellas? Y después, si tenemos SLA, ok, ¿es por cliente o es por tipo de caso? Pues es una combinatoria. ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿No? Si es base de conocimientos, estamos hablando de una base de conocimientos pública, la fax, ¿no? Las preguntas frecuentes. ¿O es una base de conocimientos interna? O ambas. Y eso nos va a dar, si se quiere, este esquema o este árbol que salvo error o omisión, intenta plasmar, ok, dependiendo de lo que necesito, qué canales tengo, por ejemplo, si tengo canales tradicionales o si la extensión la voy a hacer mediante el SIF, ¿okay? Puedo trabajar con el Customer Service Hub o con el Workspace. Podría trabajar con el Omnichannel también, ojo, claramente, pero no tiene sentido para una licencia de más si no voy a estar haciendo uso de los canales digitales nativos. Ahora, si voy a hacer uso de esos canales digitales nativos y hacer, bueno, pues también poder trabajar con extensión del SIF. El SIF es el Channel Integration Framework. SIF es para los amigos. Luego, dependiendo de si necesito una multisesión y si necesito scripts y si necesito macros, ok, solamente el Workspace y el Omnichannel me dan a dar esa experiencia, independientemente del canal, independientemente si lo que estoy asignándole a la gente son casos puros y duros. Voy a tener esa experiencia disponible desde el Workspace y el Omnichannel. No lo voy a tener en el Customer Service Hub y eso es un punto a tener en cuenta porque bueno, es directo. Luego, sin importar que tendré funcionalidad un poco más, ¿no?, transversal, SLAs, entitlements o derechos, las reglas de aprovechamiento, que obviamente hay unas reglas distintas ahora en el Omnichannel que estarán próximamente en Customer Service. Tener objetivos, base de conocimientos, casos similares, Customer Voice, todas esas funcionalidades extra que puedo llegar a necesitar, como no me importa cuál es la aplicación, las voy a tener igual. Y voy a poder tener también Customer Service Insight, mientras tenga la licencia Enterprise, van a tener la licencia de Customer Service Insight para poder tener analítica más avanzada, para tener estos topics de tendencia que la herramienta pueda llegar a sugerirnos. Entonces, como conclusión, para mí hay una frase que leí hace un tiempo, que de hecho se la leí a un competidor, que no voy a dar el nombre, pero no es publicidad sin sentido. Pero bueno, un buen servicio al cliente es la mejor estrategia de marketing y me encanta esa expresión, esa frase, porque creo que realmente es así. Un mal servicio al cliente
te echa, hace que no quieras comprar en esa empresa, que no quieras ser su cliente. Entonces, cuando hablamos de conocer a la organización, ¿no? de entenderla, estamos hablando de alinearnos con el momento en el que se encuentran, ¿no? El nivel de maduración en el que se encuentran, alineados con sus objetivos, alineados con lo que quieren de la implantación. Cuando hablamos de conocer el entorno, significa entender las limitaciones técnicas o regulatorias que pueda haber para sacar el mayor éxito o el mayor provecho del escenario en el que nos encontremos. Y por último, el conocer la plataforma apunta a que podamos ofrecer y recomendar el mejor enfoque para ese cliente en ese momento, basado en ese entorno en el que nos encontramos. Sí, mucho más y cumpliendo un poco, dejando unos minutos para preguntas si las hay. Dejo los datos de contacto obviamente del Biz Summit y los propios. Y no sé, Rocío, si hay una pregunta ahí en el chat. No he visto ninguna pregunta, simplemente si hay alguien que tenga alguna pregunta es el momento de, bueno, sí que te han puesto un par de comentarios, ¿no? Al principio de saludos que recomiendan absolutamente el Power Initiative para mantenerse al día con lo último, que lo comentaste al principio. Gracias. Y de momento no hay nadie que haya puesto ninguna duda, pero bueno, como bien ha comentado Nico, estáis a tiempo de hacerlo, vamos a seguir por aquí, seguramente Nico puede conectarse vía chat para contestar y si no, bueno, tenéis aquí todos los datos para poderos poner en contacto con él o con la organización. Sin más, bueno, pues agradecerte, Nico, todo el tiempo y todo el conocimiento, ¿no? que nos has compartido a nivel de esta sesión. Agradecer tu participación una vez más en el Biz Summit. Y bueno, nada más. Vamos a continuar con el evento. Gracias, Nico. Volvemos en un minutito. Gracias a vos y a todos los que están. Chao, chao. Chao.